Bueno, este ensayo que he preparado, ya lo he presentado en algunas partes, pero lo he reescrito varias veces porque estoy de acuerdo con Dulce, siempre hay que volver, ¿no?, a los textos, siempre hay que revisarlos, mejorarlos, siempre son textos en construcción. Bueno, este ensayo es un esfuerzo de síntesis explicativa del viraje epistemológico en plena transición que estamos experimentando, feminista de trayectorias y posicionamientos críticos y contrahegemónicos asentadas geopolíticamente en Abya Yala. Se trata de explicar o de explicitar lo que a nuestro entender constituye un punto de inflexión, una bifurcación en el camino que hemos venido recorriendo, aún y a pesar de nuestra crítica potente dentro del feminismo conocido. Ese feminismo, a pesar de sus muchas vertientes y posicionamientos en disputas, al punto que se propone hablar no de feminismo, sino de feminismos, sin embargo, ha logrado compartir la historia de un mismo origen y ciertas convicciones o principios fundamentales que se derivan de esa historia. Hay al menos dos convicciones que una logra rastrear en las conversaciones entre feministas de cualquier índole. Existe, por un lado, la idea compartida de una situación de subordinación, opresión o dominación de las mujeres como género o como sexo en la historia, lo que algunas interpretan en términos de desigualdad, que se explica por la existencia de un sistema estructural de poder que coloca a los varones al frente del control de las instituciones, la construcción del saber sobre el orden del mundo y de lo que se entiende como capacidad reproductiva de las mujeres. Este sistema, que se ha interpretado en términos de un patriarcado universal, tendencias críticas lo han sometido a revisión posterior y lo han comprendido como sistema de género, pretendiendo con ello eludir, dicen, la mirada universalista caída en desgracia dado el arduo examen a que ha sido sometida la epistemología científica occidental, tanto por las ciencias sociales contemporáneas como por el propio feminismo. Como verán a seguidas, esta pretensión de superación, por supuesto, ha sido un gran fracaso, puesto que la otra convicción que compartimos las feministas, y pocas veces sometida a escrutinio, es la necesidad histórica de aparición del feminismo como movimiento social que aglutinaría a las mujeres, cualquiera que sea nuestra postura respecto de quién cabe en esta categoría. Estas mujeres estarían en reverdía contra el orden específico de dominación que, según esta perspectiva, le es propio, buscando revertirlo. Este acuerdo implica comprender al feminismo como movimiento universal, como diría Celia Morós, la traigo aquí especialmente, un fenómeno progresivo que se produciría a medida que la Ilustración fuera desarrollando y explicitando sus propios presupuestos. En pocas palabras, hemos reconocido al feminismo como una revolución político-cultural producto de la modernidad y del progreso de la humanidad. Un movimiento producido, desarrollado y liderado por las mujeres, cuyos primeros estallidos ocurren en Europa, cuna de la civilización, y resurge con nuevos bríos a mediados del siglo XX en los Estados Unidos, en un momento en que ya se había convertido en máxima potencia imperial, para luego expandirse al resto del mundo no occidental. Esta revolución cultural es entendida como deseada y necesaria para el bien de todas las mujeres, dado este sistema universal de dominación y dado que aún hay amplias regiones del mundo donde aún no ha iniciado. Así, las feministas provenientes de o en relación con las regiones más adelantadas del mundo desarrollado, deberíamos, según esta concepción, trabajar arduamente en su expansión. Desde las lentes que propongo identificar como feminismo descolonial, hay ya en este tropo compartido ampliamente por todos los feminismos, al menos los feminismos conocidos y desarrollados hasta el momento, problemas claves de entrada en la interpretación y comprensión de la dominación basada en esto que hemos denominado como género o sexo y su manera de revertirla. Una diferencia relevante que nos separa de tajo de ese cuarto propio que tanto hemos nombrado. El feminismo descolonial, al tiempo que recupera corrientes críticas anteriores como el Black Feminism, el feminismo de color, el feminismo postcolonial, pero también el feminismo materialista francés, parte de los aportes del feminismo postestructuralista,
Avanza poniendo en duda la unidad de las mujeres, pero como intentaré demostrar de una manera radicalmente inédita, de forma que ya es imposible reconstituirla nuevamente. Pero además, y es aquí el punto de inflexión desde donde ya no es posible volver atrás, el feminismo en su complicidad con la apuesta descolonial hace suya la tarea de reinterpretación de la historia en clave crítica a la modernidad. Ya no solo por su androcentrismo y misoginia, como lo ha hecho la epistemología feminista clásica, sino dado su carácter intrínsecamente racista y eurocéntrico. En sintonía con el proyecto crítico que devela la colonialidad como lado oscuro de la modernidad, el feminismo descolonial cuestionaría de forma radical la lectura de que un progreso en la conquista de derechos de las mujeres, que se estima ha sido posible en Europa y Estados Unidos y algunos países adelantados del llamado Tercer Mundo, se haya convertido en la medida del horizonte por alcanzar, tanto del feminismo como del marxismo y de otros movimientos sociales. En primer término, porque es reproductor de la idea de Europa como comienzo y fin de la historia y de la modernidad como el proyecto de superación al que ha de llegar todo grupo humano. Segundo, porque denunciamos la manera en que ese programa es una falacia que solo se sostiene gracias a las sombras que proyecta sobre el resto de todo lo existente. No solo nos oponemos a la pretensión salvacionista del feminismo en su forma clásica, sino que podemos demostrar cómo esta herencia colonial es perversa. Las líneas que siguen a continuación pueden ser interpretadas como una especie de suicidio. Debo expresar entonces la angustia que me atraviesa. Comprenderán que como feminista he sido formada y he compartido estos presupuestos básicos que ahora intento desandar. Pienso que esta angustia no debe ser menos de la que siente cualquier otra que se nombra a sí misma feminista. No es fácil enfrentarse al monstruo, sobre todo cuando descubres que has sido parte de él. En la medida que algunas feministas, sobre todo aquellas de ascendencia africana e indígena, hemos ido profundizando el análisis de las condiciones históricas que dan origen a una organización social que sostiene estructuras jerárquicas de opresión y dominación que no solo se explican por el género. En la medida en que nos hemos ido acercando a una radicalización de nuestro malestar, haciéndonos conscientes de la manera en que estas jerarquías se perpetúan a través incluso de los movimientos que se han presentado y hemos asumido como liberadores, como el propio feminismo, nos vamos topando con los muros espesos de contención levantados por quienes efectivamente gozan de la prerrogativa de privilegio dentro de la ficción de universalidad inclusiva de este movimiento. Este ideal de unidad en la opresión, sostenido desde la academia hasta amplios sectores del movimiento feminista y de mujeres, a pesar de todos los embates que ha recibido el feminismo de color, del lesbianismo feminista, del postestructuralismo y la teoría queer, sigue operando como comodín para legitimar cualquier tipo de empresa y objetivos con la ilusión de que sirven a los intereses comunes, incluso cuando estos objetivos muestran como único fin el logro de bienestar y la profundización de las diferencias de privilegio de clase y raza entre ese cada vez más amplio sujeto del feminismo. Esto se pone en evidencia históricamente en lo que se consideran los celebrados triunfos del movimiento feminista, triunfos que efectivamente representan un avance dentro del orden de las democracias modernos liberales y que justamente desde la mirada feminista descolonial que proponemos, profundizan la colonialidad asegurando bienestar para unas, las mujeres de privilegio blanco burgueses, en detrimento de la gran mayoría racializada y empobrecida. Esto puede demostrarse cotidianamente fuera y dentro del feminismo y se concreta en relaciones de poder de privilegio, ¿no? En un episodio reciente hemos podido ver a un feminismo hegemónico que fuera de sí y hablando a nombre de las mujeres y de la diversidad, ya no duda en enrostrar a otras feministas que se rebelan o se atreven a poner en duda las reglas de juego clasistas y racistas que se han definido a espalda de la gran mayoría del movimiento, que este lugar, o sea, es feminismo, no les pertenece. Y sin chistar se valen de la fuerza pública que acribilla diariamente a una gran parte de la población empobrecida y racializada para imponer su voluntad y hacer valer su autoridad. Es así que hoy hemos llegado al momento de un desencanto radical.
Ya no nos basta intentar ganar un espacio dentro de la comunidad feminista. El fracaso del llamado de Sojourner Truth a las feministas de hace más de 150 años, cuando decía en la época de la llamada primera ola del feminismo, ¿acaso no soy yo una mujer? Habrá que admitirlo y preguntarnos su causa. Cuando la convicción máxima feminista del género como universal unificador por sobre las diferencias de las mujeres, esa que costó tanto recomponer y que hoy hace parte de la comercialización de los feminismos en el gran mercado del arbitraje extraestatal del orden capitalista global, esa tan celebrada y romantizada diversidad se nos deshace en las manos una y otra vez, como ya varias generaciones de mujeres y feministas provenientes de grupos subalternos que nos anteceden. Ese proyecto feminista que aspira a la superación de la desigualdad de género o de la dominación y opresión de las mujeres, o incluso en su última sección, a la superación misma del género dicotómico binario, y que dice no escatimar por origen y condición. Ese mismo feminismo que ha sido parte importante en la definición de lo posible y lo deseable, el que nos ha señalado lo que constituye la máxima superación de las cadenas que nos condenan al ostracismo, de acuerdo a los imperativos evolutivos de la sociedad, tal cual lo pregona el proyecto de la modernidad iluminista. Ese que promete y con ello promueve volvernos igualmente humanas, porque recordemos, los derechos humanos, según dicen, no son humanos sino incluyen a las mujeres. Se nos torna a varias de nosotras ya no solo insostenible, sino impedimento para una real transformación que trastoque los sentidos de la organización social y el orden histórico, político, económico, epistémico en su conjunto, y que revierta la idea entre lo humano y lo no humano y la episteme de diferenciación jerarquizada entre lo que se considera lo uno y lo otro. He aquí la trama que nos convoca a explicitar entonces la necesidad de un feminismo que se nutre de los aportes teóricos del análisis de la colonialidad y del racismo, ya no como fenómeno, sino como episteme intrínseca a la modernidad y sus proyectos liberadores, y que se hace cómplice y se alimenta de los movimientos de comunidades autónomas que en el continente llevan a cabo procesos de descolonización y restitución de genealogías perdidas, que señalan la posibilidad de significados otros de la vida en comunidad, reelaborando los horizontes de utopías conocidos y avalados universalmente. A pesar de la desaprobación y desconfianza que en determinados círculos de la academia y la política feminista hegemónica latinoamericana genera esta perspectiva, una moda más importada, se les escucha decir con desdén. Para muchas de nosotras, las herramientas que hemos podido encontrar en la crítica desarrollada por el programa de investigación Modernidad-Colonialidad ayudan a completar una comprensión más adecuada de la matriz de poder elaborada por Jill Collins y por las compañeras del Black Feminism o del feminismo de color. Nos ayudan a pensar de una manera más compleja la implicación de opresiones ya teorizada por este feminismo, pero entonces pensada desde este continente o desde este subcontinente, ¿no? Dicha comprensión permitiría explicar el porqué del fracaso del feminismo y la concreción de esa gran comunidad imaginada de mujeres libres tramada por este feminismo universalista que hemos vivido, a pesar de todos los esfuerzos realizados para intentar concretarla. Contrario a lo que se escribe en contra del posicionamiento de una crítica al colonialismo por parte del feminismo, lo interesante es que justamente, aunque esta crítica se potencia con los aportes de una teoría producida en el norte desde posiciones de subalternidad, hay un interés profeso en reconocer y estimular la producción de ideas e interpretaciones propias desde una mirada geopolítica situada desde posiciones de subalternidad en la región. Llama poderosamente la atención la perspicacia esgrimida localmente contra un análisis crítico de la colonialidad por parte del feminismo, acusándosela de teoría importada, cuando sabemos que el feminismo latinoamericano, como le demuestra una investigación en la que estuve dirigiendo, ha sido históricamente dependiente de la producción de conocimientos que se han producido en Estados Unidos y Europa. La teoría de género ha sido prácticamente en su totalidad producida en estos espacios. Por otra parte, vale señalar que los argumentos a los que se acuden generalmente para este intento de desprestigio y tribalización de la propuesta
se toman de las críticas tempranas desarrolladas por autoras como Nelly Richards o Diana Maffia, para quienes, en pocas palabras, el poscolonialismo es un invento del pensamiento colonial, como señalaría esta última. A nuestro entender, la desconfianza que transmiten en su análisis solo se explica dado, por un lado, la antipatía que provoca la tradición filosófica y feminista clásica de la que provienen, todo intento de desmerecer la descentralidad de la opresión de género como la opresión fundamental del sujeto del feminismo. Por otro lado, dado el momento prematuro en que han sido elaboradas estas críticas, cuando apenas se daban algunos pasos dentro del despertar revisitado de la teoría crítica latinoamericana en los años 90 por autores clave de la teoría de la dependencia de los 70. Ese despertar, por supuesto, se benefició del interés y la popularidad que rápidamente ganaron en el contexto internacional los estudios postcoloniales promovidos por la Academia Norteamericana y Europea. En este sentido, varios de los recelos que despertó esta popularidad de los estudios postcoloniales, exportada como novedad al resto del mundo y del tercer mundo, fueron automáticamente generalizados al nuevo renacer de la teoría crítica latinoamericana, interesada, como siempre lo estuvo, en el análisis de la dependencia del saber y la relación centro-periferia dentro de una matriz colonial e imperialista. En este sentido, aunque varias de las críticas a la moda de la poscolonialidad tenían y tienen algo de fundamento, lo cierto es que la misma, al ser extendida de golpe y porrazo a corrientes locales que comenzaron a repensar el vínculo entre colonialidad, modernidad, dependencia y subalternidad, repitió una de las operaciones clásicas de la mente colonial al ignorar, desconocer y aplicar una mirada uniforme a las fuentes locales de producción de conocimientos, muchas de las cuales, más que responder a los flujos hegemónicos del mercado internacional de la teoría, se insertan en una tradición de pensamiento local y de acción local, por cierto, anterior a los estudios postcoloniales. Dado la premura de descartar este intento de crítica de los sistemas contemporáneos de conocimiento legitimados, la temprana oposición al encuentro entre el análisis producido por la teoría feminista y los estudios de la colonialidad no llegó a interpretar y ser testigo de cómo este encuentro reciente entre estos dos campos de estudios y de acción, tradicionalmente separados, se van perfilando en la medida de su maduración como parte de la gran tradición crítica latinoamericana de análisis de nuestra historia y de nuestra especificidad política continental, independiente, por cierto, de estos estudios postcoloniales en boga. Producto de estas diferencias y en algunos casos hasta desacuerdos importantes, se necesitó incluso un nombre propio que marcara esta diferencia, sustituyendo el prefijo post por el des de lo decolonial, ¿no? A pesar de lo expuesto, sabemos sin embargo que los intentos de restar mérito a la crítica y la propuesta en cierne que estamos produciendo seguramente se intensificarán con los años y en la medida en que sigamos avanzando en nuestra tarea. No es fácil enfrentarse al monstruo, sobre todo cuando se pone al descubierto la manera en que ha sido parte de él e intenta demostrar aquello que lo alimenta. Con este ensayo me propongo entonces explicar qué estamos entendiendo por feminismo descolonial, de cuáles fuentes se nutre, desde dónde estamos partiendo, para entender cómo se está configurando su programa crítico y sus principales apuestas teóricas epistémicas, aquello que lo define como ejercicio indispensable y determinante de pensar hacer para quienes nos avenimos a una profundización de la crítica feminista desde saberes situados y contrahegemónicos en Abya Yala. ¿De qué hablamos cuando hablamos entonces de feminismo descolonial? Como ya lo he descrito en otra publicación, el feminismo descolonial se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración, que se proclama revisionista de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que considera su sesgo occidental, blanco y burgués. El nombre es propuesto por primera vez por la feminista de origen argentino y residente hace algunos años en los Estados Unidos, María Lugones, que luego de algunos años siendo parte del movimiento de color en los Estados Unidos, el movimiento feminista de color en los Estados Unidos, donde ha estado dedicado su trabajo de teorización y activismo, ha decidido volver su mirada hacia América Latina, ¿no? Y ahí se ha encontrado con la teoría descolonial y ha propuesto este concepto.
Como ella, entendemos que se aglutinan aquí las producciones que vienen desarrollando pensadoras, intelectuales y activistas feministas y lesbianas feministas de descendencia africana, indígena, mestiza, pobre, así como algunas académicas blancas comprometidas con la subalternidad en Latinoamérica, renombrada Via Yala. El grupo se nutre e intenta articular varias tradiciones contemporáneas críticas de la modernidad occidental. Por un lado, se reclama heredero del feminismo negro, de color y tercermundista, con sus aportes a pensar la imbricación de opresiones, de raza, género, sexualidad, y me faltó una, raza, clase, género y sexualidad. Al tiempo que se propone recuperar el legado crítico de las mujeres y feministas afrodescendientes indígenas que desde América Latina han planteado el problema de su invisibilidad dentro de sus propios movimientos y dentro del feminismo mismo, iniciando un trabajo de revisión del papel y la importancia que ha tenido en la realización y resistencia de sus comunidades. En segundo lugar, el grupo retoma algunos aportes de la teoría feminista producida en Europa y Estados Unidos que sirven a sus fines. Así hemos tenido que leer muchas de estas teorías. Para quienes piensan que no hemos pasado por todas ellas, la hemos pasado porque ha sido parte, ¿no?, de este proceso. Digamos, de aprender qué era el feminismo, tendríamos que haber leído todo lo que se ha propuesto del feminismo hegemónico. Así que nosotras, como decía Teresa ayer, hemos tenido que hacer una triple lectura, ¿no? Hemos tenido que leernos todo lo occidental, ¿no? Hemos tenido que leernos lo que se ha producido desde el feminismo occidental y luego también comenzar a leernos a nosotras mismas y comenzar a pensarnos como productoras también de saber. Así que varias de las que componen el grupo retoman el feminismo, por ejemplo, retomamos parte del feminismo materialista francés. Ahí tenemos a alguien como Ochi Curiel, que se ha nutrido mucho de este feminismo. Pero también otras de nosotras que estamos en contacto con las compañeras que han producido este feminismo, hemos bebido parte de lo que ellas han producido. ¿Qué cosas hemos aprendido del feminismo materialista francés? Pues una cuestión que nos ha sido clave para interpretar la naturaleza para interpretar o cuestionar la idea de naturaleza del sexo, por ejemplo, ¿no? Nosotras hemos comenzado a repensar que el sexo no tenía nada que ver con algo natural, ¿no? Que no era solamente el género, sino que era la misma idea de sexo lo que teníamos que poner en cuestionamiento. Tal cual lo ha hecho el materialismo histórico para pensar las relaciones entre burguesía y proletariado. No podríamos estar aplicando la categoría de sexo y la categoría de género a cualquier época histórica, ni a cualquier sociedad, ni a cualquier cultura, porque eso sería un grave error, ¿no? Eso sería mirar con los lentes desarrollados por Occidente, mirar cualquier otro espacio planetario, ¿no? Entonces, hablar de mujeres y varones para pensar cualquier cultura, por ejemplo, como lo ha hecho mucho de la antropología feminista, va a ser parte del análisis y de la crítica que estamos comenzando a hacer, ¿no? Como decíamos con María Lugones, mucho del feminismo, de la antropología feminista, lo que hizo fundamentalmente fue ir a aplicar género a cualquier comunidad, ir a llevarlo para interpretar cualquier cultura. Bueno, pues eso es parte de lo que hoy estamos revisando y parte de lo que estamos poniendo acá, ¿no? También. En este mismo tenor recuperamos legado de autoras clave del feminismo postcolonial con su crítica a la violencia epistémica, por ejemplo. El trabajo de Spiva ha sido súper importante para también mirar aquí de qué manera se ha producido violencia epistémica por el feminismo local en nuestra relación con el resto de las mujeres, ¿no? Con los movimientos populares de mujeres, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el feminismo a finales de los 80, yo he sido he sido educadora popular, sigo siendo una educadora popular. Pero yo recuerdo que en esa época, con toda la mejor intención del mundo, y creo que todavía es parte de lo que hacemos muchas de las feministas populares, pero pensemos mucho en lo que hacen las ONGs que se nombran feministas, es ir a donde las compañeras indígenas, a cualquier comunidad, ir a los barrios populares, a decirle a las mujeres de qué cuál es su opresión, pero también cuál es su programa de liberación. Esto es algo
fundamental que las feministas descoloniales estamos poniendo como una crítica que tenemos, como algo que tenemos que superar del feminismo, porque tiene que ver con este afán, ¿no?, salvacionista que hemos heredado, ¿no?, de la colonialidad. También, por ejemplo, hemos abrevado con la crítica a la propuesta de una Chandra Mohanty proponiendo una solidaridad feminista transnacional norte-sur, más allá de la frontera, que se supone tendría que acabar con lo que sería el colonialismo del feminismo del norte hacia el colonialismo, hacia los feminismos del sur, ¿no? Yo en trabajos recientes, uno de los trabajos con lo que inicio, digamos, mi entrada a repensar todas estas cuestiones en clave descoloniales, hago un análisis ubicado desde América Latina para pensar como alguien que ha sido parte del feminismo autónomo y que ha tenido un debate muy fuerte en los 90 con el resto de los feminismos que se están institucionalizando y que están abogando por esta transnacionalización del feminismo. Y entonces yo, en un artículo que se llama Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos, una de las cuestiones que debato con Mohanty es si ese programa es posible solo porque Mohanty está muy bien ubicada en una universidad del norte y se ha olvidado lo que está pasando en el sur. Porque aquí lo que nosotras hemos vivido es que en esos espacios transnacionales quienes van a hablar por el resto de las mujeres son las feministas blancas burguesas que tienen el poder de representación y el poder de habla y de legitimidad de esa habla. Entonces, si nosotras no contemplamos de qué manera en el sur repetimos los mismos patrones, ¿no?, de subalternidad y de posición de privilegio epistémico y de privilegio de enunciación, nosotras seguimos reproduciendo patrones de jerarquía entre las mujeres, ¿no? Finalmente, y como ya he señalado en la introducción, ha sido clave para este conjunto toparse con la prolífera producción de la corriente latinoamericanista hoy revisitada y con nuevos bríos, de la cual ya he hablado, que va a ser la propuesta feminismo, de la propuesta de lo que hemos llamado el giro descolonial. Para concluir, me gustaría, ya de hecho de alguna manera ya lo comencé a decir, porque como digo, hemos estado leyendo todas las clásicas y las feministas hegemónicas, y parte de esta apuesta epistémica es revisar todos estos conocimientos que nos han nutrido para repensarlos, criticarlos y poder armar nuestros propios lentes de mirada, por comenzar a trabajar nuestras propias metodologías, nuestros propios conceptos, nuestras propias construir una epistemología propia que nos permita acercarnos a nuestra realidad, digamos, con una serie de herramientas construidas localmente y no que partan de esta reproducción, ¿no?, de matrices de pensamiento que han sido construidas para explicar el mundo occidental, ¿no?, que ha sido uno de los problemas con lo que nos hemos enfrentado y lo que nos seguimos enfrentando en el feminismo latinoamericano. Entonces vuelvo a traer aquí a Lugones, cuando siguiendo y concretando el análisis de Aníbal Quijano, para quien la raza es una categoría de clasificación social desarrollada dentro del proceso de colonización, va a proponer Lugones considerar lo que denomina el sistema moderno colonial de género como aquel mediante el cual el colonizador produce e impone a los pueblos colonizados al mismo tiempo y sin disociación un régimen epistémico de diferenciación dicotómica jerárquica que distingue inicialmente y fundamentalmente entre lo humano y lo no humano y del cual se desprenderán las categorías de clasificación de raza, género. Para ella estas categorías serían co-constitutivas de la episteme moderna colonial y no pueden pensarse por fuera de este episteme como tampoco de manera separada entre ellas. Esto así porque, contrario a lo que ha sostenido el feminismo clásico, la categoría de género correspondiente, según va a argumentar Lugones, solo al género de lo humano, o sea, los seres de razón cuyo origen es blanco europeo. Para la mirada colonial, las poblaciones encontradas en las tierras colonizadas no respondían a un orden de razón,
formaba más bien parte de un orden natural, un estadio anterior en la evolución de la especie, como lo va a desarrollar toda la filosofía del siglo XVIII en adelante, con Kant, Hegel, ¿no? Y todos estos filósofos que hemos conocido a través de digamos, de la filosofía, las ciencias políticas, la sociología, ¿no? Es así que dentro de la dicotomía cultura-naturaleza, humano-no humano, civilización-barbarie, la gente de los pueblos nativos de las tierras recién descubiertas, así como esas gentes horrorosamente feas traídas de África, como nos van a relatar en las narraciones y en las cartas epistolares que se van a dar en ese momento, estaban más cerca de ser bestias que cerca del humano. En acuerdo con Lugones, quiero sostener que este orden productor de diferencias jerárquicas no estaría atribuyendo género a la gente bestializada. La idea de fuerza y mayor capacidad de razón masculina y de fragilidad de las mujeres no podía ser aplicada a gente no europea, en tanto esa gente era toda igualmente desprovista, no solamente de razonamiento, sino de belleza sublime y fragilidad. En acuerdo con las tesis elaboradas, por ejemplo, con Angela Davis, podríamos encontrar la razón y el origen del trato indiscriminado de la población negra dentro del sistema esclavista. Para Lugones, entonces, el tipo de diferenciación que se aplicaría a pueblos colonizados y esclavizados es de dimorfismo sexual, macho y hembra, como se le aplicaría al resto de las bestias. No hay una lectura de género aplicada a este dimorfismo. En sintonía con estas tesis, varias de las feministas que estamos haciendo un análisis imbrincado de opresiones y de matriz colonial, estamos interesadas en revisar las fuentes y los saberes producidos por la interpretación feminista occidental sobre un origen de opresión común de las mujeres. Desde una mirada que no desprende el análisis del racismo, del análisis de la opresión de género, podemos desarmar los compartimentos separados en donde se le ha colocado en el análisis y dar cuenta de por qué no se trata ya de intersecciones o entrecruzamientos, sino de una misma matriz, la matriz moderno-colonial racista de género. En mi propio trabajo investigativo he venido avanzando sobre ello, pero ya hablé un poco de eso. Quiero pasar entonces lo voy a leer. En los últimos tiempos estoy comprometida en hacer una genealogía de los esfuerzos que se han realizado dentro de la teoría feminista por atacar el universalismo y observar la manera en que el género trabaja a la par de categorías como clase y raza. El proyecto incluye revisar las diferentes corrientes del feminismo marxista, el feminismo postestructuralista y su intento de destitución del carácter ontológico del sujeto mujeres, así como de la epistemología desarrollada por el feminismo negro y de color y los feminismos antirracistas, tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Me interesa revisar sus aportes, pero también aquello donde ha fallado en su intento de superar la compartimentación o tratamiento paralelo de la opresión para concluir con lo que el análisis descolonial puede aportar para superar el problema. Este trabajo va en paralelo a mi interés por trabajar una historia contemporánea del feminismo latinoamericano, documentando sus ejes centrales de debate, desde donde es posible rastrear los posicionamientos políticos y las ideas sobre las que se sostienen. He reflexionado sobre la política de identidad, problematizando la universalidad de nosotras las mujeres y su llamado a una solidaridad más allá de las fronteras que de allí se desprendería, a la manera que lo hacen teóricas postsocialistas como Nancy Fraser o poscoloniales como Chandra Mohanty. Sostengo que las prerrogativas de clase, raza y etnia y hegemonía heterosexual que dividen a las mujeres del sur, así como a las del norte, no solo hacen imposible este llamado, sino que al mismo tiempo terminen cubriendo y siendo afín a los intereses de las mujeres blancas mestizas, de las burguesías nacionales y al programa global de expansión capitalista neocolonial. Gracias a estos análisis propongo pensar lo que denomino como racismo del género, una imposibilidad de la teoría feminista de reconocer su lugar de enunciación privilegiada dentro de la matriz moderno-colonial de género, imposibilidad que se desprende de su negación a cuestionar y abandonar este lugar a costa de sacrificar, invisibilizando diligentemente el punto de vista de las mujeres en menor escala de privilegio, es decir, las racializadas, empobrecidas dentro de un orden heterosexual. Breni Mendoza es otra compañera que avanza sobre la propuesta de Lugones de la colonialidad de género.
Al tiempo que discute con algunas de las afirmaciones de Lugones, aporta al desarrollo de esta idea, enriqueciéndola con nuevos elementos desde las ciencias políticas. Ella está muy interesada en usar los aportes de la teoría descolonial, poscolonial y posoccidental para interpretar algunas urgencias del contexto político latinoamericano, tomando los ejemplos de Honduras y de Centroamérica, de donde es originaria, y Centroamérica como epicentro de sus reflexiones. De su investigación interpretativa propondrá lo que denomina colonialidad de la democracia, dentro de la cual se inscribe el hacer de los Estados-nación contemporáneos del subcontinente, con sus intentos fallidos de emular la democracia liberal, avalada por Europa y Estados Unidos como máximo sistema político de gobernación. Ochi Curiel, otra compañera también, quien viene de un esfuerzo por reconocer los aportes de las feministas negras y de color en los Estados Unidos y América Latina, así como preocupada por instalar un análisis interconectado de género, raza, clase y sexualidad, recientemente ha realizado un estudio sobre la nación heterosexual que se presenta contemporáneamente integrando progresivamente las voces de las mujeres de las poblaciones llamadas LGTB o minorías sexuales, y lo que también van a nombrar minorías étnicas. Esa conjunción, va a decir ella, entre nación heterosexual y multicultural. Los análisis de Rita Segato sobre la complicidad entre el Estado feminicida, racismo y derecho, así como su relectura de algunos tratamientos clásicos del feminismo, como el de la violación como un tipo de violencia específica que parecería compromete y vulnera la integridad de las mujeres, y que ella propone una lectura propia del feminismo, es una lectura más bien propia del feminismo anglosajón, que desde su mirada moraliza la sexualidad, exacerbando su trascendencia sobre otros campos de la vida. La gran obra de una pionera en el análisis del colonialismo interno como Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, nos ayuda a explicar el proceso de destrucción de formas de interpretación y organización del mundo ancestrales que aún conviven marginalmente dentro del horizonte hegemónico de un mundo universalista, de un modelo universal de desarrollo que sigue aún en marcha a través de las sucesivas modernizaciones del Estado y la cooperación. Silvia pone ahí, y es un trabajo muy interesante, el papel que ha jugado la agencia feminista en este modelo, esta continuidad de los procesos de occidentalización de las comunidades. El trabajo de Karina Ochoa sobre la existencia de un patriarcado en Europa previo al proceso de conquista, donde se podría encontrar las claves del tipo de lectura y opresión que se aplicó a los pueblos colonizados y esclavizados. Me faltan un montón de compañeras que una podría estar nombrando aquí. Pienso en Gladys Subsul, en Machirí, Aura Cumes, lo que es el proceso del feminismo comunitario con Julieta Paredes. Son un montón de compañeras que estamos trabajando, pero lo voy a dejar acá para que podamos seguir conversando, porque si no se hace súper largo, ¿no? Pero yo siento que realmente, como digo, es un proceso muy rico en el que estamos metidas muchas compañeras y que, estamos en reflexión, que estamos en mucho debate, ¿no? Porque no significa que todas estamos ni venimos hemos hecho la misma trayectoria para llegar acá. Y también es cierto que no todas estamos de acuerdo con las mismas hipótesis, lo cual también me parece súper rico e interesante, porque no tenemos que estar de acuerdo. O sea, una vez que hacemos la crítica, se abre, ¿no?, una ventana de interpretación de nuestras propias realidades que va a ser tan amplia como la capacidad que tenemos, ¿no?, de pensar nuestra historia. Muchas gracias.